Esto es Después de Todo y lo escuchas en Radio 13C. Ya, estamos aquí de regreso en nuestro programa Complicados, Apenados, con la rudeza que significa hablar de un tema tan fatídico, ¿no? Como es lo que comentaba recién a propósito de la prisión preventiva para los dos delincuentes que chocaron contra este furgón escolar y que terminan con la vida de Esteban. Carlos Kutcher está con nosotros, subgerente de Estrategia y Asuntos Corporativos de ISA Vías en Chile. Carlos siempre está como columnista con nosotros todas las semanas, así que Carlos, te damos la bienvenida y sabemos que como con la misma pena y con el mismo dolor de tener que hablar de un tema que es doloroso, pero del cual podemos invitar, ¿no?, a la reflexión o a sacar conclusiones que nos hagan hacer las cosas mejor. Tal cual, Sole, lo hablamos antes de salir al aire, es la columna más difícil probablemente porque claro, tratamos siempre de hablar de la coyuntura, de qué está ocurriendo en el contexto de la seguridad vial y claro, hablar de la pérdida, lo primordial y lo más importante es que perdimos la vida de Esteban. El resto, claro, hay que tratar de aprender y sobre todo hay que tratar de hacer cosas. Sí, hacerla mejor, o hacerla claro, bien. Claro, decíamos que ocurrió en una esquina en Recoleta, en Santiago, la suma de muchas cosas que se hacen mal habitualmente en este país. Claro, está la parte de seguridad pública con dos personas que iban arrancando después de haberse robado un teléfono y ya están en prisión preventiva y ojalá que la justicia haga su trabajo y terminen donde tienen que estar. El tema es que Esteban debería estar en su casa y no está. Sí. Pero también está cómo la normativa no le pide a los furgones escolares que los niños vayan en sistemas de retención infantil, porque la ley no lo estipuló cuando se creó el 2017. Y claro, no es la responsabilidad hoy día del conductor de ese furgón, porque la ley se escribió como se escribió, pero pensar de que no puede ser importante que los furgones escolares tengan sistemas de retención cuando por ley todos los autos particulares debemos llevar a nuestros niños en un sistema de retención infantil, al menos llama a la reflexión. Sí, reflexionemos desde ese prisma, ¿te parece? O desde esa perspectiva, porque cualquier otra cosa que podamos decir respecto de la justicia, de cómo se está actuando hoy día frente a personas que ya tenían 20 detenciones previas, ¿no?, nos va a quedar como enorme y gigantesco porque además no tenemos las autoridades aquí para preguntar sobre eso. Así es que vamos a hacer un repaso, ¿te parece? Respecto de los furgones escolares. ¿Por qué en ese momento no se incluye la obligatoriedad de los sistemas de retención? Básicamente por una cuestión de costos. Se deben haber preguntado ¿qué le traspasamos este costo? ¿Lo paga el furgón escolar? ¿Lo pagan los apoderados? Claro. ¿Lo pagan quien contrata el servicio? Claro, lo que ocurrió en su minuto... Y también, a propósito de lo que dijiste recién, es bueno que las autoridades y el equipo de CONACET, que se esmera mucho en que avancemos en temas de seguridad vial, y eso es justo decirlo también, había que sacar la ley, había que implementarla lo antes posible y probablemente hay cosas que en ese minuto se evaluaron como detalles por parte del Parlamento y no quedaron estipulados. ¿Hace cuánto fue esta discusión? Esto fue entre el 2016 y el 2017. Hasta antes de eso no había ningún No había obligatoriedad. Lo hemos dicho también en esta columna, cuando se implementó la ley subió el uso del sistema de retención infantil. Hoy día podemos ver de que el uso va en torno al 33%, que es muy bajo. Eso tiene que ver con la escasez de fiscalización. Porque hay una percepción de baja fiscalización y en la realidad bajo también riesgo. Y baja percepción al riesgo porque uno dice voy a un viaje cortito y no pasa nada. Pero los vehículos livianos están obligados a que los niños vayan en sistemas de retención, pero no los taxis, los transportes de aplicación, ni los furgones escolares. Y ahí es donde uno siente que, oye, hay una ley que se puede mejorar y estamos en un país que habitualmente le pone nombres propios a las leyes y eso habla de que reaccionamos y que no tenemos una visión estratégica ni preventiva de los temas, en cualquier tema, no solo en seguridad vial. Reaccionamos a la ley Emilia. Claro, y qué lamentable que tengamos que perder vidas para que finalmente se promulgue una ley y aún así veamos que las leyes tienen vacíos como el que vemos en el tema de los sistemas de retención para furgones escolares. Objetivamente, Carlos, hay mucha diferencia cuando se produce un choque o un impacto respecto de un niño, una niña que va sentada sentado en un sistema de retención versus alguien o un menor que va solo con el cinturón de seguridad. Siempre depende del tipo de siniestro choque, vial, pero
al ir en un sistema de retención infantil, por lo menos un 50% menos de posibilidades de resultar herido. Más de un 75% menos de posibilidades de resultar fallecido. ¿Por qué? Porque te agarra mejor el sistema de retención porque infantil. Finalmente, porque es de tu tamaño. Claro, está ajustado a la contextura del cuerpo del niño, y por eso los niños solo pueden ir con el cinturón de seguridad del auto cuando ya tienen referencialmente más de 9 años. Pero lo que tiene que ocurrir en la práctica, porque las contexturas son distintas, es que pueda apoyar la espalda en el respaldo del asiento y los pies en el piso. Ya. Si eso ocurre, puede ir con el cinturón del auto. Si no, debe ir con algún tipo de sistema de retención. Ya, Un entonces, a modo de alzador, una recomendación butaca, también para los padres es fijarse en eso, no solo en la edad del niño, Claro. sino que en el hecho de que pueda tener los pies apoyados en el piso y la espalda contra Claro. el asiento. Claro, porque esto no es solo el amarre de los niños, tiene que ver con temas de ergonomía, tiene que ver con resistencia al impacto, con la fuerza desplegada en un siniestro vial. Hay muchos factores físicos que están incorporados. Esto no es solamente poner un cinturón. Además, el cinturón debe ir bien puesto, bien pegado al pecho. La parte de abajo tiene que ir sobre las caderas, no sobre el abdomen. Hay cuestiones que a lo mejor uno piensa que son obvias, pero que debe usarse de buena manera el sistema de retención, el que sea. También el cinturón lo es un sistema de retención, para que cumpla su trabajo, su propósito, claramente. Y ojalá que esta lamentable pérdida nos lleve a hablar con más detalle sobre en concreto qué vamos a hacer. Qué vamos a hacer para mejorar la ley que hoy día está sobre el sistema de retención. Qué pueden hacer la sociedad civil, las comunidades escolares, que la mayoría de ellas tienen empadronados los furgones escolares que trabajan con ellos para trabajar en conjunto sobre la inversión en seguridad vial. Como tú decías al principio, que esa inversión se traspase a los papás y a las mamás que pagan el servicio del transporte, los colegios que puedan poner de su parte que lo hagan también. Sabemos que no todos tienen las mismas capacidades, pero que busquemos respuestas. Hemos visto durante el día declaraciones que yo siento solo que no son suficientes. Decir que la pérdida de Esteban desgarra el alma de Chile es verdad. No estoy en desacuerdo en ningún motivo, pero no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Sí, y su propio hermano lo decía hoy día cuando, disculpen, cuando da un testimonio muy triste respecto de quién era su hermano, de la historia de la familia, etcétera. Le preguntan incluso por el presidente, ¿no? Él dice: no tenemos nada malo que decir del presidente, ha estado muy cerca de nosotros, etcétera. Pero él recalca en esta entrevista que no sea un caso más, es decir, que mañana no sigamos como con la normalidad de la vida, y lo más probable es que sigamos con la normalidad de la vida. Tú mismo lo dices, los grandes cambios han sido provocados por casos específicos. Estoy pensando en la ley Emilia, donde efectivamente se provoca un cambio, pero no esperemos eso para tener una ley Esteban, ¿no? Al respecto, y por eso estamos como en el ámbito también de buscar las soluciones. Me parece increíble que no tengan obligatoriedad en los sistemas de retención, y por mientras, ¿hay alguna recomendación para los padres que tienen contratado un furgón escolar y que saben que por ahí se mueven sus hijos o son transportados todos los días? Sí, hoy día es muy difícil, Sole, tiene que ver con la relación que hay directamente con cada furgón. Yo insisto, lo que a mí me ha tocado ver es que los furgones están empadronados, la mayoría de ellos, por los colegios en los que prestan servicio. No es una cuestión que no es particular entre el apoderado y el... Claro, que se hizo básicamente pensando... quien maneja el furgón. Claro, pensando en la seguridad de los niños y que la persona que los lleve sea alguien que el colegio conoce, que esa relación entre que el niño sale del colegio y llega a su casa tenga a un intermediario validado por ambas partes. Sí. ¿Eso es relevante? Sí. Pero la preocupación está en el ámbito, en ese aspecto, de que sea alguien conocido, que no se los lleve a un lugar desconocido, claro, pero en ningún caso ahí pasa por que no estén las listas de prohibición de trabajar con niños, claro, y una serie de otros temas. Es otro tema. Súper importantes también, pero no respecto de la seguridad en el traslado. Y ahí yo creo que es un trabajo, y ojo, también yo lo conversaba hoy día con el equipo, no es que cuando ocurrió el siniestro vial en el que perdimos a Emilia, fue el Parlamento el que se movilizó, fue la mamá de Emilia. Fue la mamá de Emilia la que los padres, ellos empezaron a moverse y ellos empezaron a juntar fuerza, y eso terminó en una ley. Lo que tú decías, que no sea eso, que ojalá la autoridad reaccione, que los candidatos presidenciales tomen voz al respecto, que digan qué van a hacer, que empecemos a conversar más sobre seguridad vial. La primera causa de muerte en niños entre 1 y 14 años son los siniestros viales. Entonces, como te decía, no es algo más, están súper expuestos, son vulnerables.
más aún si no van con las medidas de seguridad dentro del vehículo que deberían tener. Entonces, la conversación debe ser más profunda, siento yo. Debe ser más allá de las declaraciones y llevar a los planes de acción. Al gobierno actual todavía le quedan 5 meses. Los candidatos que quieren hacerse cargo del país tendrán que decir qué van a hacer por nuestros niños y niñas cuando asuman. Creo que es relevante empezar a hablar en serio sobre seguridad vial. Las personas que tienen la capacidad y el poder de llevar las leyes adelante y cambiar las normativas para que finalmente las experiencias de viaje sean realmente seguras. Seguras, claro. De hecho, el estudio de seguridad vial que ustedes realizaron, Isa, con CADEM y con ACET, concluye que existe una relación entre cómo las personas suelen no respetar las normas de tránsito para evitar la delincuencia. Cuéntame más de eso, porque está relacionado con esto. Tiene que ver con el contexto. Hoy día... ¿Es esto como, hoy día no paro si es que estoy manejando de noche? De menor seguridad pública pasa eso. La gente dice, si yo siento que me pueden hacer una encerrona, mejor me voy a 130, porque si hay algo yo voy a pasar por arriba. Eso es lo que nos dicen a nosotros las personas que contestaron la encuesta que hicimos con CADEM hace un tiempo. Y eso es casi el 27% de las personas dijeron que estaban dispuestos o que ya han incumplido leyes del tránsito por miedo a verse envuelto en un tema de seguridad pública. Me salto una roja, avanzo a gran velocidad. Claro. Doblo donde no tengo que doblar. Tal cual. Y distintos tipos. De las personas que respondieron, casi la mitad son motociclistas, los que declaran eso. Y de ahí, después de los motociclistas, los que andan en scooter, los ciclistas, los peatones, finalmente ya en proporciones más o menos similares. Es lo que se le suma al contexto. Hoy día estamos viviendo una situación a nivel país de menor seguridad pública, lo que se declara, lo que uno puede ver en los noticieros todos los días, y la gente dice que como es más hay la percepción de que es más riesgoso eso, me pongo en riesgo en términos de la seguridad vial porque me paso la roja, y finalmente estoy yendo en un riesgo que puede ser peor, porque lo primero es una percepción. Yo siento no que una realidad. Claro, no necesariamente cuando veo que hay un asaltante no es cuando creo que puedo verme en riesgo por la seguridad pública, yo infrinjo las leyes del tránsito. No, y eso genera también como una situación como de psicosis, ¿no? Yo en la noche soy más libre, entonces ya como cualquiera me va a asaltar en cualquier momento, yo simplemente avanzo a gran velocidad. Y entramos en lo que decíamos, todos tenemos un rol en el ecosistema vial, entonces se suma percepción de riesgo por la seguridad pública. Siento que no hay fiscalización, entonces me puedo pasar la roja y no pasa nada. Siento que no hay carabineros fiscalizando, entonces infrinjo la ley del tránsito. Los vehículos no tienen todos los sistemas de retención que deberían tener. La ley no cumple con todo lo que debiera decir. Finalmente, los actores del ecosistema vial que estamos involucrados en el día a día, no estamos todos alineados con el mismo objetivo. Entiendo. Hablando de eso y de sistemas de seguridad, Carlos, el 23 de octubre es el Día Mundial del Airbag, que cumple 54 años. Así es. ¿Es obligatorio en la fabricación de los vehículos? ¿Todos los vehículos debiesen tienen? Sí, hay un decreto del 2015 que estableció la obligatoriedad de contar con airbags frontales para el conductor y acompañante en todos los vehículos livianos y medianos comercializados en Chile. Entiendo que todos los vehículos que entran vienen con airbag. Claro, el frontal para piloto y copiloto. No. Y lo que hablábamos la semana pasada, me parece, que los vehículos que vienen con más airbags laterales y en los demás asientos hoy día se considera lujo, porque finalmente eso viene, uno paga el upgrade y el auto puede incorporarlo. ¿Sirve el airbag? Sirve absolutamente, pero no por sí solo. O sea, si yo no es un reemplazo del cinturón de seguridad, para seguir con la línea de lo que hablábamos recién. El airbag funciona entendiendo que yo voy con el cinturón de seguridad puesto, porque la explosión del airbag también es muy rápida. O sea, el impacto también que yo puede recibo, causar daño. Claro, y causa. Uno se pega contra el airbag y se salva la vida, pero queda puede quedar con heridas, puede quedar con moretones, porque el impacto es fuerte igual. Lo que pasa es que es mucho mejor eso que si no tengo airbag y además no tengo el cinturón, salgo eyectado del auto o me pego contra el volante o contra el parabrisas, y claramente que el riesgo es mucho mayor. El airbag salva vidas, como muchas otras buenas ideas que partieron de una marca de vehículos, se transformaron en patentes abiertas para que cualquiera lo implemente, y finalmente salva vidas, pero es súper importante decir que no es por sí solo y que es importante no obstaculizar la salida del airbag. Los autos que tienen airbag, todos
dice airbag en el lugar donde el globo Sí, se infla. ¿dónde está? No hay que poner bolsos, el copiloto no tiene que poner los pies sobre el tablero. Por ahí va a salir el airbag del copiloto, no puede estar obstaculizándolo. No entiendo. Hay que usar la funcionalidad del auto de la mejor manera posible para que cumplan el objetivo que El tienen. objetivo. Mira, es una bolsa de tela especial que se infla en milésimas de segundo cuando ocurre un choque. Es un sistema simple. En efecto, los componentes del airbag son un sensor que detecta el impacto, un circuito electrónico que procesa la información y la bolsa del aire que protege a los pasajeros. Y su función es amortiguar el impacto, evitar el contacto directo con superficies duras del auto, como el volante o el tablero, y distribuye la fuerza del impacto sobre una superficie más amplia del cuerpo, reduciendo el riesgo de lesiones. Interesante meternos en estos temas. Me encanta esta columna, hoy día nos ha convocado un tema triste, pero creo que les hagamos punta desde la necesidad de regular, ¿no? O de intensificar las medidas de seguridad en los furgones escolares que también transportan niños, entendiendo que no es la responsabilidad de quien manejaba ese furgón, sino de ese furgón, quiero decir escolar, sino una serie de cosas que no debieron ocurrir y que finalmente ocurrieron. Carlos, 1.000.000 de gracias. Sole, de verdad, primera causa de muerte en los niños entre 1 y 14 años es un tema que tenemos que conversar con mayor profundidad y las personas que toman decisiones en el país, más aún.